Entonces, hoy me siento un poco liberado porque estamos introduciendo un nuevo ciclo de enseñanzas y no tengo que seguir el guión o verso punto por punto. Vamos a dejar tiempo al final para tener vuestras preguntas, vuestras dudas. Entonces, el propósito principal de esta reunión es recapitular, ¿no? Hacer un resumen del módulo anterior, los capítulos que hemos estudiado juntos, y también introducir los nuevos capítulos que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, por lo menos 3 puntos claves me gustaría compartir con vosotros. Primero, el esquema general del texto. Vamos a estudiar el Bodhicharyavatara, a lo mejor el texto más importante dentro del budismo, especialmente dentro del budismo Mahayana. Un texto clásico de la antigua India compuesto por Shantideva, como os acordáis, ¿no? Que es un manual práctico, cómo desarrollar la vida, la práctica, el camino de un bodhisattva, un ser que aspira a la iluminación de todos los seres, ¿no? Tenemos esta traducción que es muy buena, la mejor que tenemos en castellano. Si queréis comprar el libro, está disponible de Ediciones Dharma. Hay también otra edición más antigua. Y este texto está dividido en 10 capítulos, ¿no? Y nosotros hemos visto los primeros 3. Y trata un tema, el tema principal, que es el bodhicitta, la mente iluminada. Todo este texto habla sobre la mente iluminada. Los primeros 3 capítulos que acabamos de concluir hablan del inicio de este camino, que es engendrar el bodhicitta, engendrar en nosotros esta mente iluminada, cómo cultivarla, ¿no? Cómo activarla, porque de una perspectiva ya la tenemos dentro, ¿no? La naturaleza búdica. Ahora toca activarla, despertarla, movilizarla. Entonces, los primeros 3 capítulos se pueden describir de acuerdo a esta antigua oración de Nagarjuna, uno de los maestros más queridos en el budismo, se le llama el segundo Buda. Él dijo: pueda la bodhicitta, preciosa y sublime, surgir en donde no está, y pueda elevarse y florecer sin decaer, y pueda nutrirse y perfeccionarse cada vez más y más. Entonces Shantideva tomó de este verso la esencia de lo que es el camino espiritual del bodhisattva, del guerrero o el héroe espiritual. Los primeros 3 capítulos tratan de cómo activar, ¿no? Cómo generar, cómo engendrar esta bodhicitta. Después los siguientes 3 tratan de cómo protegerla, ¿no? Cómo cultivarla, cómo cuidarla. Y los últimos 3 hablan de cómo perfeccionarla, ¿no? Cómo hacerla crecer y extenderse. Y el último capítulo, el 10º, es una dedicación, dedicar los méritos. Es una aspiración llegar hasta el final juntos para poder dedicar los méritos de este texto. Entonces, como es la tradición, tanto tibetana como budista en general, cuando uno estudia uno de estos libros, ¿no?, de esta magnitud, hay la costumbre de desarrollar una aspiración, ¿no? Los que están oyendo, recibiendo las enseñanzas, deberíamos todos nuestro corazón plasmar una aspiración muy potente. Entonces, la primera vez que yo recibí estas enseñanzas, naturalmente surgió en mí el deseo de algún día poder enseñarlo, ¿no? Entonces estoy muy contento que ha llegado ese día y puedo compartirlo con vosotros. Y también ahora me gustaría aspirar en el futuro poderlo enseñar en mucho detalle, ¿no? Pasar meses en cada verso. Entonces, nuestro proyecto este año es concluir con los siguientes capítulos. Entonces, los capítulos que vamos a ver en este segundo módulo, que es el capítulo 4 y 5 y 6, son a lo mejor los más importantes.
Los más atractivos, los que llaman más la atención para nosotros, los que nos van a encantar, son los últimos, ¿no? El entusiasmo espiritual, la meditación y la sabiduría. Pero son sublimes, sutiles. En realidad la batalla se gana aquí, en el cuarto, quinto y sexto, en donde vamos a hablar de cómo proteger el bodhicitta, este altruismo muy muy puro. El título del cuarto capítulo es Cuidado, cómo cuidarlo. El quinto es Introspección. Y el sexto es Paciencia. De todas las virtudes, la más potente, la más poderosa. Entonces vamos a explorar juntos el significado de lo que es bodhicitta. Lo hemos hablado en detalle en el último curso, pero para resumir, sabemos que bodhicitta tiene dos aspectos importantes. El bodhicitta absoluto, que es la mente iluminada, el estado no dual en donde un practicante, un bodhisattva, se funde con la realidad absoluta. Y después el bodhicitta relativo, ¿no? Cuando ese bodhisattva surge de esa absorción meditativa, ¿cómo se plasma? ¿Cómo se manifiesta esa verdad tan sublime en un mundo donde estás rodeado de otros seres, ¿no? Y naturalmente es el deseo de llevar a todos esos seres a donde tú acabas de estar, a esa verdad, a esa felicidad muy sublime. Entonces bodhicitta, dicho con palabras simples, es el deseo de llevar a todos los seres a la iluminación. Pero solo se pueden comprender correctamente si hablamos de lo que es el amor y de lo que es la compasión. Porque el bodhicitta es una extensión, o podemos decir la perfección del amor. Entonces, el amor y la compasión es algo casi cotidiano, algo que conocemos desde hace mucho tiempo. La distinción del amor y la compasión budista es que está acompañado de una visión. Y esto es una palabra muy importante de tener en mente. Visión. Quiere decir cómo se plasma la realidad para nosotros. Cómo nosotros podemos cognizar, ¿es así? Concebir la realidad que habitamos. A nivel intelectual, conceptual, hablamos de postura filosófica o perspectiva filosófica, ¿no? Cada quien tiene su filosofía. Parte natural, parte es condicionada, ¿no? Por nuestro ambiente, familia, estudios y demás. Y después hay una que es muy condicionada si nosotros hemos estudiado filosofía, ¿no? Entonces, si alguien estudia filosofía, puede de alguna manera aferrarse a esa perspectiva de la realidad. ¿Captan esa idea? Entonces, esto es muy importante. La visión de la realidad, de quiénes somos, qué es el universo, cuál es nuestra relación con otros seres, cambia radicalmente lo que es el amor y lo que es la compasión. Si no es así, si no está acompañada de esta visión profunda de la realidad, el amor va a decantar, ¿no?, a un amor pegajoso, por falta de mejor palabra, un amor que intenta controlar, poseer a la otra persona. En vez de enfocarse en la felicidad de otros, ¿no?, intenta de usar a otros para estar satisfecho, contento, lleno, feliz. Y la compasión igual. Si la compasión no está acompañada de esta visión profunda de la realidad, va a decantar a ser pena, tristeza, ¿no?, y estar muy relacionada con metas. Por ejemplo, cuando yo recibí esta enseñanza de Sonsha Khyentse Rinpoche, él usó el ejemplo de alcoholismo, ¿no? Imagínate que tienes un amigo, dice Sonsha Khyentse Rinpoche, que es alcohólico, ¿no? Y tú tienes compasión, quieres ayudar a este amigo, o a este padre o madre, ¿no? Si
no tienes una compasión que está apoyada de esta visión profunda, esa compasión va a estar definida por metas. Tus metas, tus tiempos, ¿no? Quieres ayudar a esa persona, pero quieres ver resultados cuando te parecen posibles, correctos, adecuados, ¿no? Entonces estás de alguna manera tratando de imponerte ante esa realidad, imponerte en la vida de esa persona. Y ahí crea problemas, ahí hay frustración, hasta puede surgir ira, ¿no? Entonces eso es una señal que nuestra compasión está debilitada, que carece de esta visión profunda de la realidad, cuando está muy enfocada en metas, ¿no? En tener resultados concretos, ¿no? A tiempos tuyos, ¿no? Entonces tenemos que saber que la misión, ¿no?, del amor es traer felicidad a otros, y más que los otros tengan los recursos para tener una felicidad sostenible, ¿no? Que ellos mismos sean autosuficientes. Y la compasión es lo opuesto, ¿no? Es el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, pero más que esa persona sea autosuficiente para autoliberarse, ¿no?, de ese daño, sufrimiento y malestar. O sea, eliminar las causas del sufrimiento y el malestar. Entonces, cuando el amor y la compasión, ¿no?, están acompañados de la visión profunda, naturalmente nos vamos a inclinar al bodhicitta. Nos vamos a, de alguna manera, comprometer, porque el bodhicitta es un compromiso universal a la iluminación de todos los seres. Nos comprometemos. No sé cuándo, no sé cómo, pero de ahora en adelante me dedico al bien de todos los seres. Estoy aquí para apoyar el desarrollo espiritual de todos los seres, la iluminación de todos los seres. Entonces ese es el tema principal de este texto. Cómo generar este bodhicitta, los primeros 3 capítulos, ¿no? Y luego, cómo implementarlo. O sea, bodhicitta es más que una aspiración, es algo que define quiénes somos, la perspectiva, la realidad que habitamos, ¿no? Cambia nuestra disposición, cambia todo. Y luego toca implementarlo, actuar, ¿no? Entonces, el resto del texto explica cómo implementar, cómo trabajar, cómo cultivar, ¿no?, cómo manifestar ese bodhicitta en nuestra vida y camino espiritual. Por lo tanto, habla de los 6 paramitas. Una manera de resumir toda la práctica espiritual en 6 virtudes trascendentales. Entonces ese es el contenido principal de este texto, los 6 paramitas del Mahayana. Como os acordáis, es generosidad, conducta, paciencia, entusiasmo, meditación, mejor dicho, samadhi, y sabiduría. Una manera de resumir la práctica espiritual. Ahora, no hay un capítulo dedicado a la generosidad y a la conducta. La enseñanza está implícita, pero no explícita, ¿no? Pero los otros 4 sí hay un capítulo dedicado a lo que es la paciencia, que va a ser muy lindo explorar, uno dedicado al entusiasmo, otro a la meditación o samadhi y otro a la sabiduría. Entonces, los que nos toca inmediatamente, el 4 y el 5, hablan inicialmente de lo que es la generosidad, pero se enfocan más que nada en cómo proteger nuestra conducta, ¿no?, con cuidado, con atención plena, viviendo el presente, observando el cuerpo y la mente, especialmente observando todo lo que transcurre dentro de nosotros, ¿no?, los estados mentales, estar presentes en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces quería mencionar esa parte, el contenido principal del texto, y luego dar un contexto aún más amplio,
que es a lo mejor necesario para nosotros, porque este texto asume, ¿no?, que la audiencia ya está de alguna manera empapada en lo que es la perspectiva budista de la espiritualidad, ¿no? Entonces vamos a explicar brevemente lo que es espiritualidad, porque estamos usando palabras ajenas como iluminación, como nirvana, ¿no?, como samyak sambudaya, ¿no? Son todas palabras sánscritas, pero cuando hablamos de desarrollo espiritual, iluminación, estamos hablando de algo muy simple. En realidad estamos hablando de lo más simple. Y aún más, estamos hablando de ser radicalmente simples y descartar, o mejor dicho, liberarnos de todo lo que de alguna manera tapa, obstruye esa simpleza, esa naturaleza que ya llevamos dentro. Más que nada estamos hablando de ideas erróneas, ridículas, ¿no?, que hemos adoptado a través de los siglos y en esta vida, cantidad de ellas, ¿no? Entonces el camino espiritual, de esta perspectiva, es un desaprender, soltar estas ideas y en realidad todas las elaboraciones que hemos hecho de la realidad y regresar a una mente muy simple, muy natural y reconocerla, identificarnos con esa luminosidad de la conciencia. Entonces, ¿qué significa esta mente simple, esta iluminación? Por supuesto, hay ideas burdas, ¿no?, que hemos aprendido de la televisión, el colegio, la cultura, y hay ideas muy sutiles, como la idea del yo, del ego, que yo soy ajeno y diferente a los demás, que yo soy eterno, ¿no? Entonces, de lo burdo, lo sutil, nos tenemos que liberar encima de estas ideas. Ideas hay muchas. Y desde un comienzo tenemos que decir que lo problemático no es la idea. Lo problemático es nuestra relación con la idea, el apego, el aferramiento. Por ejemplo, hay miles de ejemplos. Todo lo que vivimos en nuestra vida es un ejemplo. Por ejemplo, la televisión, los medios, las revistas tratan de vender, de enseñarnos, educarnos a lo que es el cuerpo humano. ¿Cuál es el cuerpo natural humano? Y presentan el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Y dicen cuánto debe medir, de alto, de largo, cuáles son la cara perfecta, los labios hinchados perfectos, los ojos grandes, los senos perfectos de una mujer, cuáles son en la naturaleza. Y nos educamos, nos condicionamos, nos aferramos a esa idea, ¿no? ¿Captan esa idea? Y cuando la naturaleza, la realidad no coincide, es muy difícil resolver ese conflicto, esa discrepancia, ¿no? Y hay mucho caos, hay mucha depresión. El ejemplo, Sonsakyen Rinpoche, el ejemplo que dio es la corbata. Dijo, es la idea más ridícula que hay, la corbata. No sirve para nada. No te tapa del frío, no la puedes usar para limpiar los mocos, no tiene bolsillo. Y además es muy difícil llevar porque tiene que combinar, tienes que tener muchas corbatas para combinar siempre. Y no es cómoda, siempre te está ahorcando, ¿no? Entonces en España se han liberado bastante la corbata, ni los políticos. Bueno, los conservadores veo que usan corbata y los otros veo que no. Pero en Estados Unidos, casi todo el mundo que trabaja en una oficina tiene que usar uniforme y ir de corbata. Y apenas a las 5 acaba la jornada, se arranca la corbata, ¿no? Entonces el budismo no nos dice que tenemos que tirar la corbata y liberarnos de la corbata. Es muy interesante, nos dice, tienes que saber que la corbata es ridícula y seguir usándola.
Muy interesante. Y esto lo estoy explicando con palabras muy simples, pero hay un mensaje muy profundo. Aquí estamos hablando de la visión trascendental de la espiritualidad. La visión ortodoxa, ¿no?, es que todos los budistas de ahora en adelante tienen que usar corbatas rojas y los varones calcetines blancos, ¿no? Y se hace una congregación, una tradición, y la gente se define, se identifica, ¿no? Tenemos brand, tenemos etiqueta, ¿no? Y después hay todo este movimiento, como diríamos, no revolucionario, pero contra, ¿no?, la ortodoxia, en donde dice hay que soltar las formas. Deja atrás todas estas tonterías de los rituales, toda esta tontería de las normas, toda esta tontería de la filosofía, técnica de meditación es ridícula. Meditación es simplemente estar con la mente, ¿no? Y uno se siente libre, ¿no? Ese es el mensaje principal, por ejemplo, de Krishnamurti, ¿no? Libérate de todas las formas, ¿no? Ese es el verdadero camino. Y es muy bueno para liberarse de la ortodoxia. Y es un paso necesario, pero hay una trampa. Que en el contexto relativo hay que usar corbatas. Y si no usas una corbata, tienes que usar algo, tienes que llamarle algo. Entonces la tradición de no formas se convierte en la tradición de no formas. Se le nombra. Krishnamurti, esa es la que sigue la tradición del no nombre. El no nombre se convierte en un nombre, porque a nivel relativo todo tiene que estar etiquetado. Todo tiene etiqueta, todo tiene nombre. ¿Captan esa idea? Entonces, al nivel trascendental, cuando se pasa esa etapa de lo que yo llamo el anarquismo espiritual, ¿no?, donde queremos liberarnos de todas las instituciones. Jesús no fue cristiano, Buda no fue budista, ¿por qué yo tengo que liarme con todo este rollo? Y es verdad, Jesús no fue cristiano y el Buda no fue budista, pero tú sí tienes que ser algo, porque tú no estás iluminado. Sabiendo que es ridículo usar corbatas. No sé si captan la idea. Entonces la perspectiva del budismo no es hablar de caminos. El Buda usó la palabra yana, vehículo, no camino. Nosotros lo podemos usar y comunicarnos, pero es bellísimo la idea del vehículo. Queriendo decir que el Dharma, las oraciones, los rituales, los nombres sánscritos, las técnicas de meditación, es un vehículo que nos transporta de nuestro estado cotidiano a la iluminación. Y para llegar ahí, a ese estado perfecto, hay que desembarcar, hay que soltar la barca y pisar tierra firme. ¿Captan esa idea? Entonces, cuando lleguemos a la iluminación, al estado de Buda, no necesitamos el vehículo que nos trajo ahí. ¿Captan esa idea? En ese momento el vehículo es un obstáculo. Pero hasta llegar ahí, para transportarnos, para movernos, para comunicarnos, es necesario técnicas, rituales, nombres, conducta, etc. ¿Captan esa idea? Lo problemático es el apego, el aferramiento a las formas. Pero las formas son indispensables, porque es lo que transporta la esencia. De la misma manera que esta taza transporta el agua, si no se desperdicia. El problema es que el budismo, y como todas las tradiciones, pasaron por culturas japonesa, tibetana, ¿no?, Sri Lanka, Tailandia. Entonces algunos tienen tazas con muchos colores, con muchas formas raras, extrañas, ajenas a nuestro paladar cultural. Hay un choque cultural, ¿no?
¿Captan esa idea? Entonces, de la perspectiva, parece muchas veces como en ciertas culturas hay tanto enfoque en hacer ofrendas, en alabanzas, en rituales. Pareciera que el budismo es otra tradición teísta, ¿no? Que está alabando una divinidad ajena, diferente, fuera de nosotros, ¿no? Pero si profundizamos en el tema vamos a ver que es una presentación muy profunda, trascendental, donde el Buda está fuera, está en el centro del corazón y al fin y al cabo Buda no es otra cosa que la esencia de nuestra conciencia, la luminosidad y el espacio de nuestra conciencia. Entonces, ¿en dónde se manifiesta? Depende en dónde estás. Depende de la conciencia que lo observa. Si somos dualistas, está afuera. Si nos interiorizamos a un nivel sutil energético, está en el chakra del corazón. Y si entramos en un estado absoluto, profundo, no dual, no hay otra cosa que no sea Buda. ¿Captan ese mensaje? Muy importante. Entonces, con esta presentación de los 6 paramitas, nos estamos introduciendo en el camino trascendental. Cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de la mera generosidad, allá afuera, de regalos de Navidad, de dar. Los comentarios sobre esta enseñanza gastan muchas páginas en explicar este punto, que los paramitas son cualidades internas, son disposiciones internas, que luego, naturalmente, a medida nos pida la gente, se manifiesta en acción, en palabras, en gestos, en donaciones de un cheque por correo a una fundación, a una ONG, a tu partido político, lo que sea. Entonces, si os parece, vamos a hablar del tercer punto, que es brevemente introducir los 6 paramitas, que va a ser el tema principal de este curso, ¿no? Y más que los paramitas, porque eso lo vamos a hablar en detalle, ¿qué es un paramita? ¿No? Las virtudes individuales las vamos a ver con los ejemplos muy potentes que da Shantideva, pero para recordarles en sí qué es la palabra paramita, ¿no? Que muchas veces se traduce como trascendental o perfecta, una virtud perfecta. ¿Qué significa? Hablamos de esto en el curso de El Camino del Sabio. Para los que queréis regresar y espiar un poco el Camino del Sabio. Técnicamente hay 11 cualificaciones para que una virtud se denomine paramita, ¿no? Entonces vamos a hablar de 7 importantes de ellas.